para hacer este bonito proyecto vamos a reutilizar los pedazos de lana que nos van quedando para hacer esta bonita alfombra. En mi caso yo hice estos cuadraditos, miren, 10 centímetros por 10 centímetros. Miren, la parte del revés donde están los empates de los hilos, o sea, tratando de que los nuditos queden hacia el mismo lado. En mi caso, para hacer este cuadradito de 10 centímetros por 10 centímetros, comencé con una tira de cadena de 20 cadenas. 1, 2, 3, 20. Yo quiero que sean 20 puntos bajos. Voy a realizar una cadena más y en la segunda comienzo mi primer punto bajo. Y voy a ir así, haciendo puntos bajos hasta el final, haciendo 20 puntos bajos. Y cuando llego al final, que hice mis 20 puntos bajos, subo una cadena. Y aquí, en la primera cadena no, en la segunda es que voy a hacer mi primer punto bajo. Aquí hay que tener mucho cuidado para no aumentar ni disminuir y respetar siempre, para que nos salga cuadrado, los 20 puntos bajos. Voy a ir así, haciendo 20 puntos bajos hasta tener la altura deseada. Cuando se me termine este color de hilo, hago un nudito y empato los demás colores. Y voy a ir así, haciendo cuadradito a cuadradito. En mi caso, para el tamaño de la alfombra que yo quiero, lo hice de 10 centímetros por 10 centímetros. Usted lo puede hacer del tamaño que usted prefiera. Terminé todos mis cuadraditos. En mi caso, como les dije, miden 10 centímetros por 10 centímetros. Y ahora lo que voy a hacer es bordear cada cuadradito de esto con el hilo negro, que es el hilo que yo voy a utilizar para unirlos. Voy a hacer puntos bajos por todo el borde. Dos, tres, cuatro. Y así voy a ir haciendo puntos bajos por todo el borde de mi cuadrado. Voy a hacer así por todo el borde de todos los cuadraditos estos. Voy a hacer con el hilo negro. Ya terminé de hacerle el borde negro a todos mis cuadraditos. Y ahora con una aguja lanera y hilo negro los voy a ir cosiendo punto. Hago coincidir los puntos. Voy a ir así de un lado al otro, haciendo coincidir cada punto. De esta manera. Así. Los voy a ir cosiendo. Me va a ir quedando de esta forma. Y ya cosí todos mis cuadraditos. Están cosidos. En mi caso yo hice 4 cuadraditos así y 8 a todo largo. Ahora, por todo el borde voy a entrar mi agujeta aquí en el borde y voy a darle 2 o 3 vueltas de hilo negro por el borde para darle una terminación, para dar el grosor final. Voy a ir por todo el borde de toda la alfombra para darle un grosor, al gusto que cada quien prefiera. Y así me quedó la terminación de mi alfombra.